Nadie lo esperaba aquella noche. En medio de una fiesta de lujo, rodeada de lámparas de cristal y copas rebosantes de champaña francesa, un millonario decidió humillar a la hija de su criada, obligándola a sentarse frente al piano. Él pensaba que todos reirían de ella, que se convertiría en la burla de la noche, pero lo que sucedió después dejó a cada invitado con lágrimas en los ojos y cambió para siempre la vida de una familia entera. La ciudad de Monterrey brillaba esa noche como pocas veces. En lo alto de la loma de Chipinque se levantaba una mansión de arquitectura moderna, con muros de cristal y mármol italiano que reflejaban las luces de la ciudad como si fueran estrellas. Era la casa de don Julián Herrera, un magnate del acero conocido por su carácter frío y su fortuna que parecía no tener límites. Aquel sábado celebraba su cumpleaños número 60 y la lista de invitados era un desfile de poder. Empresarios, políticos, artistas de televisión y hasta un par de jugadores famosos de fútbol. Había mesas adornadas con rosas rojas importadas de Colombia, vinos franceses que costaban más que un salario anual y un piano de cola Steinway, negro brillante, colocado justo al centro del salón principal como pieza de exhibición. Mientras los invitados brindaban con copas de cristal Baccarat, en la cocina trabajaban en silencio las empleadas, sudando bajo el uniforme blanco impecable. Entre ellas estaba Clara, la criada de confianza de don Julián, mujer de Milton Pesins, rostro cansado pero manos incansables. A su lado, escondida entre charolas y platos, se encontraba su hija, Sofía, de apenas 16 años. Era delgada, de mirada tímida y con el cabello recogido de forma sencilla. No vestía de gala como los demás. Llevaba un vestido modesto que su madre le había cosido con retazos de tela. Sofía había crecido entre aquellas paredes lujosas, pero siempre desde las sombras. Conocía cada rincón de la mansión, el eco en la escalera de caracol, el olor a madera encerada en la biblioteca, el brillo del jardín japonés que nadie de la servidumbre tenía derecho a pisar. Sin embargo, en el fondo de su corazón, lo que más la atraía era ese piano de cola, al que miraba como si fuera un tesoro prohibido. Cada vez que pasaba por el salón vacío, posaba sus dedos en las teclas, apenas rozándolas como quien toca un secreto. Esa noche el salón vibraba con música de orquesta en vivo. El millonario, vestido con un smoking a medida de Armani, levantaba su copa una y otra vez recibiendo felicitaciones. Su sonrisa, sin embargo, escondía un rasgo cruel. Disfrutaba exhibir su poder no solo con dinero, sino con la humillación de quienes dependían de él. De pronto, mientras la orquesta hacía una pausa, Julián golpeó suavemente su copa con una cuchara, captando la atención de todos. «Queridos amigos», dijo con voz fuerte y segura, «esta noche quiero mostrarles algo peculiar». Su mirada se clavó en Sofía, que estaba detrás de su madre intentando pasar desapercibida. El silencio se hizo espeso. Clara palideció al notar la dirección de aquella mirada. «Sofía», pronunció don Julián con una sonrisa cargada de soberbia. «Ven aquí». Todos los ojos se volvieron hacia la joven. Ella dudó, dio un paso atrás, pero la voz de su madre, temblorosa, la empujó suavemente hacia adelante. Sofía caminó con las mejillas ardiendo, sintiendo cómo las risas discretas comenzaban a sonar entre algunos invitados. «Quiero que toques algo para nosotros», ordenó el magnate, señalando el piano como si fuese un castigo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie sabía que aquella muchacha humilde pudiera siquiera acercarse a un instrumento tan imponente. Varias damas se taparon la boca, anticipando la vergüenza ajena que estaba por ocurrir. El propio Julián cruzó los brazos, seguro de que la chica se quedaría paralizada, balbuceando, incapaz de sacar una sola nota coherente. Pero en los ojos de Sofía, algo se encendió. Era el mismo fuego que había guardado en silencio durante años, escuchando melodías en la radio vieja de la cocina, memorizando cada nota en su mente, practicando en teclados imaginarios sobre la mesa. Esa noche, frente a un salón lleno de riqueza y crueldad, estaba a punto de descubrirse. El murmullo del salón se transformó en expectación incómoda. Algunos invitados sonrieron con burla, esperando el desastre. Clara, con el corazón en la garganta, apretaba las manos contra el delantal, rogando en silencio que su hija no se derrumbara frente a tanta crueldad. Sofía se sentó frente al piano. Sus dedos temblaban al posarse sobre el marfil de las teclas, pero en su interior algo se volvió sólido, inquebrantable. Recordó las tardes en las que, escondida en la despensa, dibujaba un teclado en hojas de papel y lo tocaba en silencio, soñando con escuchar algún día su música real. Respiró hondo, y entonces lo imposible sucedió. Una melodía suave comenzó a llenar el aire, primero tímida, casi como un susurro. Los invitados intercambiaron miradas incrédulas.
¿De dónde había aprendido aquella criada a mover sus manos con tanta delicadeza? Poco a poco, las notas crecieron, encadenándose en una armonía tan perfecta que parecía imposible que proviniera de una muchacha sin estudios formales. El salón entero quedó mudo. Las risas desaparecieron y hasta los meseros dejaron de caminar para escuchar. Era como si cada tecla del piano llevara un pedazo del alma de Sofía, revelando su mundo interior. La tristeza de haber crecido entre lujos que no le pertenecían, la ternura de su amor por su madre, la esperanza secreta que siempre la mantenía soñando. Don Julián, que esperaba una comedia barata, se quedó petrificado. Su sonrisa arrogante se desmoronó poco a poco. No podía creer que la hija de una criada estuviera dominando el piano con la pasión de una artista consagrada. Algunos invitados comenzaron a llorar sin poder contenerse. Una dama de vestido dorado tomó la mano de su esposo conmovida. Un empresario poderoso cerró los ojos, recordando su propia infancia humilde, y un niño que acompañaba a sus padres se acercó al escenario, mirando a Sofía como si viera un ángel. Cuando la melodía alcanzó su punto más alto, la vibración del piano recorrió cada rincón del salón. Fue un instante eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escucharla. De repente, al terminar, Sofía levantó las manos del teclado. El silencio fue total. Por un segundo nadie se atrevió a respirar. Y entonces, un aplauso estruendoso estalló, rompiendo el aire con la fuerza de una ovación sincera. Las lágrimas corrieron por el rostro de Clara, quien jamás había visto a su hija tan radiante. Sofía, sin embargo, no sonrió. Simplemente bajó la mirada con humildad, como si no entendiera lo que acababa de provocar. Entre el público, alguien se levantó. Era doña Emilia López, una reconocida filántropa de Monterrey, mecenas de la música clásica y dueña de una fundación para jóvenes talentos. Con pasos firmes, se acercó al piano y frente a todos tomó la mano de Sofía. «Niña», dijo con voz clara, audible en todo el salón, «tu talento no puede quedar oculto. México necesita escuchar esto». El impacto fue inmediato. Los murmullos se convirtieron en comentarios entusiastas y varios invitados comenzaron a grabar en sus celulares. El acto de humillación de don Julián se había transformado en un espectáculo de revelación. La criada y su hija, quienes debían haber sido motivo de burla, ahora eran el centro de admiración. La furia contenida en el rostro de don Julián era evidente. Jamás había perdido el control de una situación en su propia casa, y menos ante sus invitados. Pero esa noche, la música había vencido al poder del dinero. ¿Te está gustando esta historia? Si este momento te puso la piel chinita, regálanos un like y suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Los aplausos todavía resonaban en el salón cuando don Julián se levantó de su asiento. Su rostro endurecido mostraba una mezcla de vergüenza y rabia. No estaba acostumbrado a que algo se saliera de su control, y mucho menos a ser opacado en su propia fiesta. «Bueno», dijo forzando una sonrisa, «parece que hasta en las casas más humildes nacen pequeños talentos». Su comentario, disfrazado de halago, sonó como un veneno. Algunos invitados fingieron reír, otros simplemente evitaron mirarlo, sabiendo que detrás de esas palabras se escondía un desprecio feroz. Sofía bajó la mirada como si quisiera volver a ser invisible. Clara, en cambio, estaba erguida con una mezcla de miedo y orgullo. Miedo de las represalias, orgullo por lo que acababa de presenciar. Doña Emilia, la filántropa, no perdió el tiempo. Se acercó a Julián con elegancia y le dijo en voz alta para que todos escucharan: «Don Julián, le ruego me permita llevar a esta jovencita a la Fundación López. No se puede desperdiciar semejante don». El murmullo volvió a recorrer la sala. Algunos asintieron, otros chismorreaban emocionados, pero Julián apretó los dientes. Nadie le iba a decir qué hacer con la hija de su empleada. «Lo pensaré», respondió secamente, extendiendo la mano como quien corta una conversación. Sin embargo, esa misma noche, al terminar la fiesta en los pasillos oscuros de la mansión, Julián se enfrentó a Clara y Sofía. «Escúchenme bien», gruñó con los ojos encendidos de ira. «Lo de hoy fue un error, una distracción, y no quiero que vuelva a repetirse». «Señor», intentó suplicar Clara, «ella tiene un don, usted mismo lo vio». «Basta», interrumpió Julián golpeando la pared con el puño. «Yo decido lo que se hace en esta casa, y mientras vivan bajo mi techo, obedecerán». Sofía tragó saliva, pero en su interior no había miedo, sino determinación. Esa noche, en la soledad de su cuarto diminuto, acarició sus dedos como si fueran alas. Sabía que había nacido para tocar, y aunque el hombre más poderoso intentara callarla, su música ya había sido escuchada. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa.
Julián prohibió a Sofía acercarse al piano. Incluso ordenó cubrirlo con una manta de terciopelo, como si quisiera borrar lo ocurrido. Clara recibía amenazas de despido cada vez que mencionaba la fundación, pero la semilla ya estaba sembrada. Varios invitados de la fiesta habían comenzado a preguntar por la niña del piano, y algunos videos caseros circulaban discretamente en las redes sociales. La gente hablaba de aquella melodía que había conmovido a la élite de Monterrey. Una tarde, doña Emilia apareció en la puerta de servicio de la mansión. Con firmeza pidió hablar con Clara. «No permitan que este hombre apague lo que Dios puso en tu hija», dijo, entregando una tarjeta con su número personal. «Cuando estén listas, llámenme. Yo me encargaré del resto». Clara guardó aquella tarjeta como si fuera un tesoro, pero el miedo la consumía. ¿Y si Julián descubría que estaban en contacto con Emilia? ¿Y si las echaba a la calle sin nada? Mientras tanto, Julián no se quedaba quieto. Dentro de él había algo más que orgullo. Había una herida del pasado que esa música había reabierto. Décadas atrás, su hermano menor había soñado con ser pianista, pero Julián lo obligó a trabajar en la empresa familiar. El muchacho murió joven, amargado, sin haber cumplido su sueño. Y cada nota que Sofía había tocado aquella noche lo perseguía como un fantasma, recordándole lo que había destruido con sus propias manos. Por eso, más que un capricho, su rechazo hacia Sofía se había convertido en una batalla personal. Él no podía permitir que alguien bajo su techo lograra lo que él mismo había arrebatado a su sangre. Pero lo que Julián no sabía era que ni todo su dinero, ni todo su poder serían suficientes para detener una pasión nacida del alma. El eco de aquella noche en la mansión seguía vivo en la ciudad. Los rumores sobre la hija de la criada que tocaba como ángel se esparcieron en cafés, en reuniones privadas y hasta en los pasillos de la prensa local. Muchos lo habían visto como una anécdota curiosa, pero para algunos era el inicio de algo más grande. Mientras tanto, en la cocina de la mansión, Sofía vivía en una especie de prisión invisible. Don Julián había prohibido cualquier acercamiento al piano y vigilaba de cerca sus movimientos. Clara hacía todo lo posible por mantener a su hija a salvo, aunque eso implicara callar sus propios deseos. Sin embargo, en medio de ese silencio forzado, surgió un aliado inesperado: Mateo, el joven hijo del chofer de confianza de Julián. Tenía 19 años, estudiaba comunicación en la universidad y había sido testigo en secreto de la presentación de Sofía. Él mismo había grabado un fragmento en su celular, convencido de que no podía dejar que ese talento se perdiera. Una tarde, mientras Sofía lavaba los trastes, Mateo se acercó sigilosamente. «No te asustes», le dijo en voz baja. «Tengo algo que mostrarte». Sacó su celular y le enseñó el video. Apenas un minuto de la interpretación, pero suficiente para revivir la magia de aquella noche. El rostro de Sofía se iluminó con una mezcla de sorpresa y temor. «Lo subí a redes, Sofía», confesó Mateo. «Ya tiene miles de reproducciones». Ella se llevó las manos a la boca, incrédula. Al principio, el miedo la paralizó. Si Julián descubría que ese video existía, la furia sería insoportable. Pero en el fondo, algo ardía en su pecho, la posibilidad de que su música hubiera tocado a otros corazones. Pocos días después sucedió lo impensable. Un mensaje directo llegó a la cuenta que Mateo había usado. Era de una representante cultural del Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México. Habían visto el video y querían invitar a Sofía a una audición. La noticia cayó como un rayo. Clara lloró en silencio, abrazando a su hija, mientras Sofía temblaba entre ilusión y miedo. Era el momento con el que siempre había soñado. Pero ¿cómo salir de la mansión sin que Julián lo supiera? El destino, sin embargo, jugó a su favor. Una semana después, Julián debía viajar a Houston por asuntos de negocios. Aquello les daba una ventana de 2 días. Mateo se ofreció a llevarlas en secreto a la capital, en la camioneta de su padre. El plan se urdió con nerviosismo y esperanza. Clara escondió un pequeño bolso con ropa sencilla, mientras Sofía llevaba solo un cuaderno donde había escrito fragmentos de melodías inventadas en la mente. La madrugada del viaje, mientras la mansión dormía, Sofía salió por la puerta de servicio con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era como escapar de una jaula dorada. El camino a Ciudad de México fue largo, atravesando carreteras iluminadas por la luna. En cada kilómetro Sofía se sentía más libre y más asustada. Clara rezaba en silencio, pidiendo que aquel riesgo no se convirtiera en su ruina. Finalmente llegaron al conservatorio. El edificio imponente, de columnas blancas y vitrales, parecía un templo sagrado. Al entrar, Sofía sintió que sus pies tocaban tierra prometida. La audición comenzó en un salón austero, con un piano antiguo al centro y 3 jueces detrás de una mesa. Nadie la conocía. Nadie sabía que era la hija de una criada.
Solo tenía frente a ella las teclas que tanto había amado en silencio. Cerró los ojos y dejó que la música hablara por ella. Las primeras notas salieron firmes, claras, como si el piano reconociera por fin a su verdadera dueña. Los jueces intercambiaron miradas sorprendidas. Aquella joven sin formación tocaba con una sensibilidad que muchos estudiantes nunca alcanzaban ni después de años de práctica. Cuando terminó, el silencio fue absoluto, y entonces uno de los jueces se inclinó hacia adelante y pronunció las palabras que cambiarían su vida. «Señorita, usted tiene un lugar aquí». Clara rompió en llanto, abrazando a su hija con fuerza. Mateo sonrió satisfecho. Sofía, con las lágrimas resbalando por su rostro, entendió que lo imposible acababa de suceder. Su música había encontrado un camino fuera de las paredes que la aprisionaban. Lo que no sabían era que en ese mismo instante, en Houston, Julián recibía una llamada de un conocido empresario. Alguien le había contado sobre la niña prodigio del piano que estaba deslumbrando en Ciudad de México. Y la rabia de Julián estaba a punto de alcanzar un nivel que nadie imaginaba. El eco de la audición todavía vibraba en el corazón de Sofía cuando regresaron a Monterrey. Aunque sabían que habían dado un paso enorme, la sombra de Julián seguía pesando sobre ellas como una tormenta a punto de estallar. Y la tormenta llegó más rápido de lo esperado. 2 días después, Julián regresó de Houston con el rostro endurecido. Había recibido llamadas de empresarios, de periodistas e incluso de un viejo conocido que con sorna le dijo: «¿Cómo es posible que la estrella del piano sea la hija de tu criada? ¿Y tú ni siquiera lo sabías?». Ese comentario lo había consumido por dentro. Para un hombre que siempre había controlado la narrativa de su vida, ser ridiculizado por la sociedad de Monterrey era una herida intolerable. Esa misma noche llamó a Clara y a Sofía al despacho de la mansión. El lugar, adornado con libreros de caoba y cuadros de arte europeo, se convirtió en un escenario de tensión insoportable. «¿Qué creen que estaban haciendo?», preguntó con voz grave, conteniendo la ira. Clara intentó hablar, pero Julián levantó la mano, imponiendo silencio. «Tú, niña», señaló a Sofía con un dedo acusador. «¿Crees que vas a burlarte de mí? ¿Que puedes usar mi apellido, mi casa, para subirte al escenario y hacerme quedar en ridículo?». Sofía temblaba, pero no bajó la mirada. Había aprendido algo en el conservatorio. La música le daba un valor que nunca había sentido. «No necesito su apellido, señor», respondió con voz firme. «Mi música habla por mí». Aquellas palabras fueron como una bofetada. Julián se levantó de golpe, golpeando el escritorio con el puño. «Tu música no es nada», rugió. «Sin mí, tú no eres nadie. Y me encargaré de que todos lo sepan». A la mañana siguiente, usó sus contactos en los medios locales para publicar artículos que desacreditaban a Sofía. Titulares fríos comenzaron a circular. «La falsa prodigio, hija de empleada, pretende ser pianista». Fotos de ella y su madre fueron filtradas, mostrando su origen humilde como si fuera una vergüenza. Clara lloraba cada vez que veía un periódico. Sofía, en cambio, sentía una mezcla de dolor y coraje. No era fácil ver cómo el hombre más poderoso de la ciudad intentaba destruirla, pero dentro de ella algo ardía más fuerte: el deseo de demostrar que la verdad no se compra con dinero. La situación empeoró cuando Julián apareció en persona en una conferencia del conservatorio, frente a jueces, alumnos y periodistas. Interrumpió el evento con voz autoritaria. «Este lugar se está llenando de farsantes», dijo señalando a Sofía. «Una muchacha sin estudios, sin preparación, hija de servidumbre. ¿Eso es lo que llaman talento?». Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, temerosos del poder que ejercía Julián en toda la ciudad. Otros lo escuchaban con incomodidad, sabiendo que sus palabras eran crueles. Sofía, con las manos frías y el corazón acelerado, subió al escenario. Podría haberse quedado callada, podría haber huido, pero eligió lo contrario. «Si mi origen es mi crimen, entonces acúseme», dijo mirando directamente a Julián. «Pero si la música es verdad, nadie puede silenciarla, ni siquiera usted». La valentía de la joven provocó un silencio abrumador, y entonces, sin esperar permiso, se sentó frente al piano del auditorio y comenzó a tocar. El sonido llenó la sala, profundo, desgarrador. Era como un grito del alma, como una confesión hecha en notas. Cada acorde hablaba de resistencia, de dolor y esperanza, de la fuerza de una niña humilde enfrentando a un gigante. Los jueces quedaron impactados. Los periodistas tomaron fotografías, grabaron videos y en cuestión de horas las redes sociales estallaron. La historia de Sofía dejó de ser un rumor y se convirtió en un fenómeno. Julián, por primera vez en mucho tiempo, no pudo hacer nada. La música había escapado de su control, pero en su interior juró que aquello no quedaría así. Y mientras Sofía recibía aplausos y apoyo inesperado, el hombre más rico de Monterrey planeaba su movimiento más cruel.
La presión contra Julián comenzó a crecer como una ola imparable. Lo que había querido usar como humillación pública se había convertido en un espectáculo nacional. Las grabaciones de Sofía tocando en el auditorio circularon por noticieros, programas de radio y redes sociales. La hija de la criada se había transformado en símbolo de esperanza, en prueba viviente de que el talento verdadero no distingue clases sociales. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sofía fue invitada a presentarse en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, en un evento benéfico organizado por la propia Fundación López. Sería la primera vez que tocaría frente a una multitud de miles de personas, entre ellos empresarios, artistas, periodistas y, como era de esperarse, don Julián. La noche del concierto, el teatro estaba lleno hasta el último asiento. Luces doradas iluminaban el escenario y el piano de cola brillaba como un sol negro. Tras bambalinas, Sofía temblaba, pero no de miedo, sino de la magnitud de lo que estaba a punto de vivir. Clara tomó sus manos y le susurró: «Hija, pase lo que pase, recuerda que esta música es tuya. Nadie te la puede arrebatar». Cuando el presentador anunció su nombre, el público estalló en aplausos. Sofía caminó hasta el centro del escenario con paso firme. Entre la multitud distinguió a Julián, sentado en primera fila, con el ceño fruncido, como un juez implacable que esperaba verla caer. Se sentó frente al piano. El silencio era absoluto. Y entonces comenzó a tocar. La melodía fue distinta a todas las anteriores. No era solo una demostración de técnica o sensibilidad. Era una historia contada en notas. Historia de una niña que había crecido entre sombras, que había amado un instrumento en silencio, que había sido humillada y luego descubierta. Cada acorde era una confesión, cada silencio, un suspiro de resistencia. El público quedó hipnotizado. Algunos lloraban abiertamente, otros grababan con sus celulares. Y en primera fila, Julián sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en décadas, aquella música le recordó a su hermano perdido, al joven que alguna vez soñó con un futuro en los escenarios y al que él mismo había condenado a una vida sin arte. Los recuerdos lo golpearon como martillazos, las discusiones, la traición, la muerte prematura. Las manos de Julián comenzaron a temblar. Quiso contenerse, quiso seguir siendo el hombre implacable. Pero las notas de Sofía eran demasiado fuertes, demasiado puras. Lo atravesaban como cuchillas y al mismo tiempo lo abrazaban como un perdón que nunca mereció. Cuando la pieza terminó, el teatro entero se levantó de pie. Los aplausos fueron ensordecedores, una ola de reconocimiento que parecía no tener fin. Sofía, con lágrimas en los ojos, se inclinó agradecida. Y entonces ocurrió lo impensable. Don Julián, el hombre más orgulloso de Monterrey, se puso de pie. Todos lo miraron expectantes. Caminó lentamente hasta el escenario, subió los escalones y se colocó frente a Sofía. El silencio regresó. El público contenía el aliento. Con voz quebrada, Julián tomó el micrófono. «Esta joven», dijo mirando a Sofía, «es más grande de lo que yo jamás imaginé. Yo intenté silenciarla, pero su música me venció. Y lo digo aquí, frente a todos. Sofía no es la hija de una criada, es una artista, una de las más grandes que nuestra tierra va a conocer». Las lágrimas rodaban por el rostro de Clara. El público estalló en aplausos aún más fuertes. Sofía, conmovida, no pudo evitar abrazar al hombre que tanto daño le había causado. Y en ese gesto no hubo rencor, hubo redención. Esa noche Julián Herrera, el magnate intocable, se despojó de su orgullo y encontró, en medio de un teatro lleno, la oportunidad de reconciliarse no solo con Sofía, sino también con el fantasma de su hermano y con la parte de sí mismo que había enterrado hacía mucho tiempo. Los años pasaron, y lo que comenzó como una humillación en una fiesta privada se transformó en una de las historias más inspiradoras de México. Sofía no solo fue aceptada en el Conservatorio Nacional, sino que rápidamente se convirtió en una de sus alumnas más brillantes. Sus presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey llenaban teatros y su nombre aparecía en periódicos internacionales como El Milagro del Piano. Pero lo más sorprendente no fue su ascenso, sino la transformación de aquel hombre que alguna vez quiso destruirla, don Julián Herrera. Después de aquella noche en el Teatro de la Ciudad, algo cambió profundamente en él. Tal vez fue la memoria de su hermano, o la pureza de la música de Sofía, o el abrazo inesperado que lo desarmó frente a miles de testigos. Lo cierto es que Julián comenzó a replantearse la forma en que había vivido. Dejó de gastar su fortuna únicamente en lujos y viajes ostentosos. En su lugar, invirtió en algo que jamás había imaginado:
un centro de formación musical gratuito para jóvenes de bajos recursos inaugurado en Monterrey bajo el nombre de Fundación Sofía Herrera. El día de la inauguración, Sofía cortó el listón junto a él y a su madre. Era un edificio moderno con salones amplios, pianos nuevos, violines, guitarras y hasta estudios de grabación. Cientos de niños y adolescentes de colonias humildes acudieron ese día, con los ojos brillantes, sosteniendo en sus manos los instrumentos que jamás habían soñado tener. Este lugar, declaró Julián frente a la prensa, no es un regalo mío. Es el legado de una joven que me enseñó que la verdadera grandeza no se mide en dinero, sino en talento y en bondad. La noticia recorrió todo el país. Julián Herrera, el magnate conocido por su dureza, ahora era recordado como el hombre que había apostado por los sueños de los más débiles. Clara, ya mayor, caminaba por los pasillos del centro musical con lágrimas de orgullo. Veía a niños que, como Sofía alguna vez, tocaban el piano con las manos temblorosas pero llenas de esperanza. Sofía, por su parte, había llegado aún más lejos. Sus conciertos en el extranjero la llevaron a escenarios como el Carnegie Hall en Nueva York y la Ópera de París. Sin embargo, cada vez que regresaba a Monterrey, siempre visitaba la fundación. Se sentaba con los alumnos, escuchaba sus historias y les recordaba. Yo también empecé con nada. Lo único que tenía era un sueño. Y un día ese sueño me abrió todas las puertas. El impacto fue tan grande que incluso generaciones posteriores hablaron de ella no solo como una pianista prodigiosa, sino como un símbolo de que la música puede romper cualquier barrera social. En los últimos años de su vida, Julián solía sentarse en la primera fila de cada concierto importante de Sofía, ya no como un hombre de negocios, ni como el patrón de su madre, sino como alguien redimido, como un abuelo orgulloso de una familia que no era de sangre, pero sí de destino. El día de su muerte, miles de jóvenes marcharon con velas desde la fundación hasta el teatro principal de la ciudad. Sofía tocó un requiem en su honor, y Monterrey entero entendió que la historia del magnate cruel y la hija de la criada había terminado convirtiéndose en un legado de amor y música que trascendería generaciones. Porque al final, lo que comenzó como un acto de humillación terminó siendo el mayor regalo, la prueba de que los milagros existen cuando la pasión se encuentra con la bondad. La historia de Sofía y don Julián quedó grabada no solo en los periódicos y en los escenarios más importantes, sino también en los corazones de quienes la conocieron. Lo que comenzó como un acto de humillación se transformó en un canto a la esperanza, en una demostración de que el talento no tiene apellido ni posición social. El recuerdo de aquella primera noche en la mansión, donde las risas esperaban ver a una niña fracasar, contrasta con el presente. Un teatro lleno de jóvenes estudiantes, aplaudiendo mientras Sofía enseña que los sueños pueden hacerse realidad. El piano que alguna vez fue símbolo de vergüenza, hoy es emblema de dignidad y triunfo. Clara, que dedicó toda su vida al servicio silencioso, se convirtió en testigo de un milagro. Ver a su hija elevarse más allá de lo que ella jamás imaginó, demostrando que una madre que apoya y protege puede cambiar la historia entera de una familia. Y Julián Herrera, el magnate que alguna vez se creyó dueño de todo, terminó comprendiendo que lo más valioso que puede dejar un ser humano no son sus negocios ni su fortuna, sino el bien que siembra en otros. Su transformación fue la prueba de que nunca es tarde para redimirse. Hoy, en las calles de Monterrey, todavía se escuchan las historias de los jóvenes que pasaron por la Fundación Sofía Herrera. Algunos se convirtieron en músicos profesionales, otros en maestros, y otros simplemente encontraron en la música un refugio contra la dureza de la vida. Pero todos ellos llevan dentro la chispa de un legado que nació de un acto de bondad inesperado. Y es aquí donde esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien con talento, con un sueño, y hemos dudado de ellos solo por su origen? ¿Cuántas veces hemos juzgado antes de escuchar lo que esa persona tenía para ofrecer? La vida de Sofía nos enseña que los milagros no siempre llegan en forma de prodigios sobrenaturales. A veces, el verdadero milagro es que alguien, en el momento más difícil, tenga el valor de levantarse y dejar que su voz, o en este caso su música, hable más fuerte que la injusticia. Y ahora te preguntamos a ti, que llegaste hasta el final de esta historia, ¿alguna vez fuiste testigo de un acto de bondad o de un talento inesperado que cambió tu manera de ver a alguien? Cuéntanos en los comentarios, porque esas historias también merecen ser escuchadas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides regalarle un like y suscribirte al canal. Tus comentarios y tu apoyo nos ayudan a seguir compartiendo relatos que inspiran y nos recuerdan que la humanidad todavía tiene luz. Y por favor, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Nos encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias y cómo se conectan con personas en cada rincón del mundo. Y recuerda, aunque algunos
Intenten apagar la música de los demás. Siempre habrá alguien dispuesto a escuchar. Y cuando eso ocurre, el milagro se convierte en legado. Así cerramos la historia de Sofía, la niña que fue llamada al piano para ser humillada y terminó cambiando para siempre el corazón del hombre más poderoso de Monterrey. Si crees que esta historia merece llegar a más personas, compártela con alguien que necesite un rayo de esperanza hoy. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias y déjanos un corazoncito en los comentarios si Sofía te inspiró tanto como a nosotros, porque juntos, con cada gesto de bondad, seguimos escribiendo el legado de la humanidad.